Gracias. Esta mañana nos acompañan aquí en el estudio el doctor Christopher Ballinas, analista político y conocedor también de los asuntos electorales, además de Fernando Dvorak, analista político electoral. Doctor, bienvenido, buen día. Buenos días, como siempre un placer. Fernando. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ricardo. Arrancamos contigo, Fer. Cambios en el PRI. Habían dicho primero que René Juárez se iba hasta 2019 y de pronto, ¡pum!, le quitan el piso. Se va como jefe de la bancada en diputados del PRI, una mini bancada, por cierto. Pues sí, en realidad el PRI tiene todo difícil, está en una bancarrota ideológica, todo lo que es el nacionalismo revolucionario se expropió la izquierda, concretamente Morena, tiene una bancarrota de imagen, y realmente yo creo que muchos de los operadores mostraron haber colapsado en las elecciones de 2016. ¿Qué va a pasar? Yo no veo que la generación que ahorita está gobernando tenga una idea muy clara de cómo reformar el PRI, si se puede reformar. Yo creo que aquí habría que ver un poco a esa generación que está en los 30 medianos, especialmente de estados que pasaron por alternancias, que tal vez puedan tener otro tipo de visiones. Creo que sería bueno incluso para el PRI empezar un recambio generacional. Interesante, claro, por supuesto. Doctor Christopher Ballinas, ¿qué está pasando en el PRI? Claudia Ruiz Massieu se queda nuevamente como presidenta. ¿Qué significa? Bueno, en realidad René Juárez Nava estaba completando un periodo, él entró como emergente, y realmente iba a terminar el periodo original, lo que han estado hasta 2019. Y de hecho la posición, en este caso de Claudia Ruiz Massieu en la Secretaría General es estratégica. De hecho, siempre se decidió que ella fuera la que estuviera ahí. En caso de que ella tuviera que subir, se consideró en el momento en que deja Enrique Ochoa. Ahora lo que está sucediendo, y coincido con lo que dice Fernando, tiene que haber una regeneración dentro del partido, pero todavía hay ciertos controles que tiene el grupo dominante. De hecho, que esté Claudia Ruiz Massieu significa controlar ciertos espacios, sobre todo en este momento de transición del partido, que será hasta marzo que define una nueva dirigencia y sobre todo una nueva estrategia para los siguientes 6 años o 12. Una pregunta para los dos. ¿Sigue, y también para usted, sigue teniendo el control del partido el presidente, Fernando? Yo creo que el presidente ya no puede garantizar absolutamente nada en ese momento. Había tal vez un periodo si hubiera ganado, tal vez con toda una transición, y en realidad todos los grupos más oligárquicos o centralizados del PRI, como el Grupo Pachuca y el Grupo Atlacomulco, están ahorita en un franco declive. Doctor. Coincido totalmente, de hecho ya sucedió esto después de la transición del año 2000, realmente quien tomó control en un momento dado del partido fueron figuras, sobre todo que venían a nivel estatal, digo en su caso pues Roberto Madrazo, también el Bester. El propio y Enrique Peña Nieto, claro. De hecho, ¿por qué? Porque el poder que tenía el PRI estaba en sus gobernadores, entonces vamos otra vez a tener pues, liderazgos locales que van a tratar de controlar el partido. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Se está dando un cambio que algunos dicen que es un cambio histórico y lo señalan no en el sentido de la historia que viene, sino la historia pasada. Fernando, prácticamente se están nombrando vicegobernadores en todos los estados y las subsecretarías desaparecen, salvo quedan 2 o 3 en algunos casos. ¿Qué significa todo esto? Es un cambio fuerte. Es concentración del poder, es decir, volvemos a una figura que ya se había rebasado en el siglo XIX, las jefaturas políticas, que era una especie de control del orden federal hacia los estados. Y ahora lo estamos replicando no en municipios, sino en estados. Y estamos volviendo a hablar de recentralización. Hemos tenido muchos procesos de simplificación burocrática a lo largo de los años. Con Fox hubo uno, por ejemplo. Desaparecieron 2 secretarías en gobernación en ese momento, pero creo que ahorita habría que ver, uno, cuántas van a quedar y cuáles son los perfiles que van a quedarse ahí. Y tampoco creo claramente que mucho del gabinetazo de ahorita, que tanto se anunció, vaya a permanecer después de 2 años. ¿Por qué no? Porque no, muy sencillo, 2 cosas. Uno, ningún gobernante anuncia desde la campaña a su gabinete. Son personas cercanas al presidente que se la han jugado con el presidente. Fue un gran ejercicio de propaganda, muy exitoso. Y 2, los mejores perfiles profesionales nunca son los mejores perfiles administrativos. Por supuesto, gran comentario. Doctor, ¿qué significan todos estos cambios? Estamos viendo un regreso, algunos dicen que al principio del siglo XX o finales del siglo XIX, cuando había
estos controles férreos del centro y del presidente, que era prácticamente un dios. ¿Estamos regresando a esos niveles? A mí se me hace completamente necesario ahorita que desde la perspectiva del nuevo gobierno entrante retome el control. Uno, porque se habían abultado las estructuras burocráticas, sobre todo las que representaban en los estados, porque teníamos delegaciones por cada una de las secretarías, y no necesariamente significa que fueran eficientes, y hay que entender también cómo se daban los nombramientos de estas delegaciones. Era un acuerdo entre el gobernador y el centro. Entonces, en realidad no funcionaban para el gobierno central, funcionaban más para el gobernador y ser un negociador entre estas dos. Lo que está diciendo Andrés Manuel es muy claro. ¿Cómo se llama? El que manda soy yo. El que manda soy yo. Y sobre todo el que controla el pago. presupuesto, Claro. y eso es importantísimo. Y la razón, y a lo mejor esto lo podemos debatir más adelante, es el hecho de que los gobernadores no creo que estén tan descontentos. Yo creo que les conviene porque en un momento dado saben con quién negociar y es una sola persona y no se multiplican los polos. A ver, una pregunta para los dos. Hasta hace muy poco tiempo, pocas semanas antes de la elección, vimos un pleito, usted se acuerda, del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, con el centro, y decía que no le querían dar dinero, etcétera, etcétera. Y hoy está calladito, cuando las cosas me parece que para él por lo menos serían peores. Si el ingreso de los estados depende del 90% de la federación y los estados no pueden recabar por sí solos muchos impuestos o no tienen la legitimidad para hacerlo o no van a tener margen de acción porque van a tener mayorías de Morena en muchos casos, obviamente van a estar muy callados. Como ya lo están algunos. No solamente callados, van a cooperar. Es decir, si realmente quieren que estos flujos de dinero empiecen a caer en sus arcas, van a tener que cooperar. El caso de Chihuahua es muy ejemplificador. Hace unos meses era muy vociferante, hablaba mucho, decía muchas cosas, y ahora está muy callado. Y estas estructuras, pues, lo que están diciendo es cómo se va a controlar. Y también lo están haciendo a través de la Secretaría de Gobernación. No solamente está reduciendo la estructura, esa secretaría, por lo menos en este sexenio, se construyó para una persona que quisiera construir una candidatura. Entonces era no solamente la participación ciudadana, la seguridad, los derechos humanos, la migración, era una supersecretaría que se volvió realmente difícil de operar. Bueno, el siguiente tema ya adelantamos algo, que es este asunto de los gobernadores. Hay casi una sumisión absoluta. Estamos regresando, le pregunto a usted y le pregunto a nuestros invitados, a los tiempos pues del dictador del centro. Acuérdese, hace no muchos años pasaba esto. Fernando. El dictador del centro nunca fue absoluto, era el titular de una gran maquinaria política, es decir, tenía muy pocos márgenes de negociación en esos momentos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Uno, nunca se invirtió en mecanismos desde la ciudadanía para controlar. Es decir, lo que pasó con la caída del PRI fue la multiplicación de 32 pequeños gobernadores con los mismos vicios del viejo presidencialismo. De la República, claro. Y en estos momentos, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una lucha por control muy desigual a favor de la federación, de los estados. ¿Qué va a poder pasar? Yo quiero apostar en reformas que se hicieron que van a empoderar a los ciudadanos, como por ejemplo la reelección inmediata de legisladores y autoridades municipales. Puede haber otro tipo de liderazgos de base, otro tipo de liderazgos con arraigo, que puedan comenzar poco a poco a cambiar las cosas. Pero en estos momentos no está la situación muy favorable para los gobernadores. ¿Nos va a servir de algo todo esto a los ciudadanos? O sea, hablamos de los gobernadores, hablamos del presidente, subsecretarios y demás. ¿Nos va a servir a los ciudadanos? Debería totalmente decir, estamos recomponiendo las estructuras de gobierno, se están recomponiendo, estamos viendo cómo se recomponen, pero lo que debe resultar realmente al ciudadano es que el dinero llegue a donde se decía que debía llegar. Los casos de los gobernadores durante este sexenio, o los escándalos que se dieron, evidenciaban que no se estaba destinando el dinero. Los ciudadanos lo que están esperando es realmente que llegue el dinero a donde debe ser, y si ellos son los beneficiarios, que llegue a ellos, no se quede en alguna arca intermedia. ¿Es la manera? Hay muchas, a lo mejor no necesariamente es la manera, pero también hay que entender que hay otro momento, lo platicábamos hace unas semanas, ya pasó la campaña, es un periodo ni siquiera de transición, porque todavía no se ha calificado la elección, donde ellos están ocupando muy bien esta parte narrativa, donde están diciendo cómo quieren gobernar para que se acomoden las fichas, y las fichas se están acomodando, parece que a su favor. Doctor Christopher Ballina, buen día, gracias. Como siempre, un placer. Fernando Durac, gracias. Encantado como siempre. Te lo aprecio.